El Radio, de Richard Dist. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. El Radio, de Richard Dist. Viernes 12 de junio de 2026. Vamos a terminar la semana del radio con el programa 3230. Ayer por la tarde, mi buen amigo Monet me mandó un mensaje en Twitter y me dijo: oye, no te pierdas cómo han presentado en tiempo de juego el anuncio de que José Mourinho oficialmente ya va a ser entrenador del Real Madrid la próxima temporada y 2 más. Y esto es lo que dijeron, prestad mucha atención. Miguelito. Dime, Paco. También cumple uno menos cada año. Acaba de hacer oficial el Madrid la contratación de José Mourinho hasta el 2029. Se veía venir. Para mí es una sorpresa, Paco, ¿eh? Nadie lo esperaba. Yo siempre confié en que un meteorito hiciera su trabajo, pero no se puede confiar en los asteroides ya. ¿Te acuerdas cuando hablamos después del clásico? Que no terminabas de verlo, que esto no puede ser, si es que Florentino está tirando, Paco. se ha peleado con Méndez, es que no. A mí me pasaba lo mismo en mi interior, yo pensé que esto era imposible. Ahora va a empezar a meter jugadores en el Madrid y en el Barça, va a tener 15 en cada uno. Yo pensé que esto no lo íbamos a volver a vivir, pero bueno, pues habrá que volverlo a vivir. Pues nada, que os se leve los que lo vais a vivir. ¿El Mundial o Mourinho? Paco, eso que suena a año sabático. No, ya os dije que si venía Mourinho yo. Efectivamente, el pasado día 11 de mayo, Paco González dijo esto. Estoy deseando ganar esto, que es una apuesta, más que para haceros cortes de manga, todos los que me estáis haciendo sufrir. Paco, que va a venir. Oye, pero ¿cómo se llama los que llevan los palos? Si ficha Yo voy de Cádiz Paco, contigo, Paco. No, pero que está muy bien que se haga respetar, que tenga autoridad. ¿Si ficha qué? ¿Qué dices, Paco? Que me ha preguntado Gonzalo que si ficha por el Mourinho, ¿qué hago yo? Que me voy. Por desgracia, Paco González cumplirá su palabra, lo mismo que el excedente cuando dijo que si el Madrid ganaba 3 Champions seguidas, se pillaría una excedencia. Por desgracia, no lo cumplió el excedente y no lo va a cumplir Paco González. Sobre José Mourinho, esto dijo esta mañana en A Diario, en Radio Torino, Nacho Palencia. Mourinho hasta le ha costado ser cariñoso con el Real Madrid en muchas ocasiones, porque él se fue dolido, se fue con un proyecto inacabado, se fue sin las tareas hechas, vio cómo Pep Guardiola y el Barça en ese momento arrasaba. Nacho Palencia, José Mourinho se fue dolido, más que dolido, asqueado con vosotros, con los ciudadanos periodistas, con los medios. Y hoy de esto también en Radio Torino, de ese gran madridista como es Fuego Amigo Serrano. Se topó con el Messi de 21 años y ahora se va a comer al Lamine de 19. Claro, pero si es que no la suerte. Ayer se dio prácticamente por seguro que Bernardo Silva, que estaba libre, no estaba en ningún equipo desde que abandonó el Manchester City,
va a fichar por el Real Madrid. El Barça le quiso, estaba, decían, a punto de firmar por el Atlético de Madrid, pero al final parece ser que va a ir al Real Madrid. Sobre Bernardo Silva y el Barça, y esto decía Puñales Martínez en Radio Apestosa de Noche. Bernardo Silva le había dicho, por ejemplo, al Barcelona que esperaba a después del Mundial para decidirse, porque el Barcelona le dijo: oye, si tenemos un hueco te queremos, nos interesa, ¿te esperas? Y dijo: sí, me espero hasta después del Mundial. Espero que Bernardo Silva no pase de ser objeto de deseo de Barça y Atleti a ser un inútil bueno para nada. Por ahora, salvo alguna excepción, no lo está siendo. Y para terminar la introducción, hoy, viernes 12 de junio, quiero felicitar por su cumpleaños a @MazuelaJorge, que cumple hoy 55. La canción que me has pedido, una excelente versión de ese tema, la pondré al final del programa. Desde la casa del Panocha, el archivo, perdón, el radio de Richard Dees. Everything gonna be alright, that's what she tell me. Everything gonna be alright, that's what she said. Ayer, por lo que se refiere a noticias relacionadas con el Real Madrid, al margen de que el Papa fue nombrado socio de honor, que se renovaron algunos patrocinios como Adidas, por ejemplo, que fue proclamado presidente del Real Madrid para los próximos 4 años Florentino Pérez. Al margen de esto, las grandes noticias fueron el anuncio oficial de que Mourinho será entrenador los próximos 3 años y la llegada de Bernardo Silva. Esto decía Héctor González en El Larguero. Mourinho, que recordemos ha costado 15 millones de euros, que firma por 3 temporadas hasta 2029 y de cumplirlo igualaría el periodo en el banquillo blanco en su primera etapa. Mourinho ya ha informado al club de cuál debe ser la próxima incorporación para el Real Madrid, en este caso para el centro del campo, Bernardo Silva. Bernardo Silva, de 31 años, llegaría gratis tras terminar contrato con el Manchester City, daría rendimiento inmediato y, además de ser una petición de Mourinho, comparte agente con su posible futuro entrenador, ya que su agente es Jorge Méndez. Hay varios detalles de lo dicho por Héctor González que se repitieron prácticamente en todos los programas. Que Mourinho costó, hay que recordarlo, 15 millones, que Bernardo Silva llega gratis, lo cual no es cierto, llega libre, pero habrá que pagar una prima de fichaje, y que comparte con Mourinho el mismo agente, Jorge Méndez. Pero lo que importa, desde el punto de vista deportivo, es un buen fichaje este del Real Madrid. Esto comentaba Manu Carreño. Lo de Mourinho es oficial, 3 años. Lo de Bernardo Silva todavía no, pero todo apunta a que va a firmar 2 temporadas con el Real Madrid. Todo apunta a que podría ser ese contrato un par de años para darle equilibrio al centro del campo y para meter un futbolista que no es, que estaba deseado por media Europa, entre ellos por el Barça y también por el Atlético de Madrid, que lo da por perdido. Le quería media Europa, decía Manu Carreño, y entre esa media Europa estaban el Barça y el Atleti. Y dijo Manu Carreño que de 3 fichajes de futbolistas que ha hecho el Real Madrid, los 3 han llegado libres. Recordamos que llega libre y que sería el tercer fichaje de esta nueva era del Real Madrid por el que no hay que pagar traspaso, porque Konaté llega libre del Liverpool, porque Dumfries llega libre del Inter de Milán y porque Bernardo Silva va a llegar libre del Manchester City. Un gran fichaje para darle equilibrio
también trabajo, porque lo hemos visto este año, ahora le preguntaré a Bruno Alemany, y mucha calidad, evidentemente, a ese centro del campo y esa zona ofensiva y de creación de juego del Real Madrid. Pero a lo que vamos, futbolísticamente es un buen fichaje. Esto decía Bruno Alemany. A mí me parece un gran fichaje, me parece que es, no sé si exactamente el jugador que necesita el Madrid, pero sí que le vendría genial un perfil así si se acaba produciendo el fichaje, porque es un jugador que aglutina mucho balón, que a pesar de que jugaba al lado de Rodri es capaz de organizar, de llevar el ritmo del partido, darle ritmo a los ataques. También dio su opinión sobre Bernardo Silva, Aritz Gabilondo. Y una cosa importante, bueno, importantísima diría, ha jugado los 38 partidos de la Premier, bien sea como titular o bien como suplente, o sea que es un futbolista de rendimiento seguro. Además, como ha comentado Bruno, este año y ya el año pasado también ha transformado un poco su juego, es más centrocampista que nunca, antes quizá era más enganche, sí, o en sus inicios era un jugador de entre líneas, pero es que directamente ha jugado muchos partidos casi como mediocentro único, cuando no ha estado Rodri y ante la ausencia de mediocentros específicos. Y para terminar la sección, me da la impresión de que a Lluís Plaquer, desde Barcelona, le parecía que, ya sabéis, lo que dijo la zorra, que las uvas estaban verdes. Es verdad que el Barça nunca lo tuvo claro, no lo consideraba una prioridad porque entiende que tiene cubierta bien esa posición, sí que lo consideraba una buena oportunidad de mercado, una muy buena oportunidad de mercado, pero que para poder cerrarse, para poder darse, necesitaba primero que Flick se autoconvenciera de que era una buena opción para el equipo y luego tenía que aligerar plantilla para poder darle cabida, así que esas dudas del Barça pues han provocado que al final Bernardo Silva haya optado por otra opción, pero el Barça sí que la veía una oportunidad de mercado, pero no la consideraba una incorporación prioritaria de cara a la próxima temporada. Pues nada. From the right inside of town, they like to build him up to knock him down. He's just crazy, he's unclean. Don't talk to Freddy, don't talk to Freddy. Seguimos en el larguero de la cadena SER y vamos a escuchar la opinión de Kermit. Sí, Kermit, ese ciudadano periodista que en su día comentó que él no cambiaba a De las Cuevas por Modric ni de coña. Bueno, que para mí es un poco inexplicable. Creo que los informes del Departamento de Fútbol del Madrid dejaban claro que Rodri era el que necesitaba el equipo. Me parece mejor que Bernardo Silva. Creo que es un acierto fichar a Bernardo Silva. Esto no es una crítica a Bernardo Silva. Han explicado, y tú lo has recordado más estos días, que ha jugado más en la base, lo has hablado con Rodri, que ha sido un futbolista distinto este año. Me impresionaba el dato que daba Aritz Gabilondo en el inicio del programa, que ha jugado todos los partidos de la Premier este año, todos. Jugó los 38 de la temporada. Inexplicable. Le parecía inexplicable, sobre todo porque, según él, hay informes encima de la mesa del presidente del Real Madrid que son muy favorables al fichaje de Rodri. Supongo que ahí también esos informes incluirán sus 5 lesiones esta temporada, la lesión que le tuvo apartado muchos meses porque le quedó la rodilla realmente mal, que tampoco su temporada, lo que ha jugado este año, ha sido como para tirar cohetes. Eso supongo que también estará en esos informes de los que hablaba Kermit en el larguero. Es un jugador que prácticamente no tiene lesiones. O sea, no estoy criticando a un jugador que me parece espectacular. Me alegro que el Madrid ficha a Bernardo Silva, pero a mí me parece que Rodri es mejor. Y creo que el Madrid necesita a Rodri. Y que es un tema que es respetable, pero que el presidente del Madrid es el que no lo ve. Le han puesto informes encima de la mesa y él no ve fichar a Rodri. Y a mí me da rabia. Creo que él querría venir a jugar al Madrid y que el Madrid necesita exactamente a Rodri para el centro del campo. Él querría venir al Real Madrid y yo, como tantas veces os he dicho, a la hija de un coronel, pero no me quiso él. Miguel Martín Talavera quiso dejar bien claro, clarísimo, que eso de que Bernardo Silva llega gratis al Madrid
es falso de toda falsedad. Uno llega gratis y el otro igual te pide mucha manteca. Gratis no llega nadie, pero no hay que pagar en cuanto a traspaso, pero la prima de fichaje y los emolumentos de Bernardo Silva los tienes que pagar igual. Hombre, en el salario caso, hay que pagárselo, evidentemente. Yo creo, no, pero quiero decir que no va a ser barato. A lo que voy, quiero decir que no viene regalado Bernardo Silva, para que quede claro, por si acaso no ha quedado claro. Y por supuesto, siguiendo una corriente muy en boga en los últimos tiempos, puso en duda la capacidad económica del equipo blanco. Te hace falta los dos, a lo mejor. Es que yo creo que Rodri para el Madrid es que es perfecto. Es que para el Madrid, Rodri es perfecto. Pero hay que ver el dinero que tienes para hacerlo en las operaciones. No, pero vamos a ver, que tú puedes buscar un jugador para un perfil. Si tiene 150 millones para fichar a Julián Álvarez, yo creo que tendrá millones. Por eso a lo mejor se lo lleva la prima de fichaje de Dumfries, o lleva la prima de fichaje de Konaté, y a lo mejor se lo lleva la prima de fichaje de Bernardo Silva. Bueno, en el Real Madrid, ahora como mediocentro posicional, está Aurélien Tchouaméni, titular con la selección de Francia en el Mundial. Tchouaméni y Valverde, de cuyo futuro decía esto Kermit. Es difícil que Valverde y Tchouaméni sigan juntos, que está muy bien, pero que esto no está cicatrizado y es complicado. A mí me parece ciencia ficción pensar que en agosto están en el Madrid Valverde y Tchouaméni. Tchouaméni, que por supuesto no se puede comparar de ninguna manera con Rodri. O eso pensaba, por ejemplo, el Minilama. La campaña electoral que acaba de terminar en el Real Madrid nos deja otra vez el mismo titular de casi siempre. En el Real Madrid tienen que jugar los mejores futbolistas del mundo, y con todo el respeto, ni Tchouaméni ni Valverde son futbolistas que le puedan discutir la supremacía en el centro del campo de un equipo a Rodri. Estamos hablando de Rodri, para mí el mejor mediocentro del mundo. Esta temporada puedes ponerle top 3 mediocentro del mundo. Yo creo que es un futbolista que, si tiene ganas, que parece que las tiene, con un año por delante de contrato, es decir, que no sería demasiado caro sacarla del Manchester City, compararle, con todo el respeto, con Tchouaméni. Pero claro, Tchouaméni tiene la ventaja, según el Minilama, de que fue un fichaje del presidente, de Florentino Pérez. Tchouaméni costó 80 millones de euros, que fue una apuesta presidencial, que es mucho dinero, y que en el Real Madrid evidentemente las gallinas que entran por las que salen. Pero si hablamos puramente de fútbol, si nos centramos puramente en lo deportivo... Pero es una petición presidencial, Antonio, si es que ahí ya se acaba el debate. Está muy bien, es un error esto. Pues no debatimos, cerramos, pero que poner a la altura de Rodri a cualquier otro futbolista que esté jugando ahora en esa posición, en el centro del Real Madrid, pues no toca, porque Rodri es mejor con una pierna. Yo siempre bajo el manto de Javier Herráez, de Fernando Burgos, grandes maestros en esta escuela de reporterismo. El radio de Richard Dis. Nos vamos ahora, en este programa 3230 del radio, al partidazo de la cadena COPE. Al principio del programa, en el sumario de las noticias más interesantes del día, Jorge Javier Castaño dijo esto. Bernardo Silva, además, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Llega libre después de terminar contrato con el City. Por supuesto, también habló del anuncio del fichaje, el anuncio oficial del fichaje de José Mourinho, e hizo hincapié pues en lo que todos hicieron hincapié. A las 8 en punto de la tarde se ha hecho oficial el fichaje de Mourinho por el equipo blanco. Llega, recuerden, a cambio de 15 millones de euros que ha pagado el Real Madrid al Benfica, y ha firmado hasta junio de 2029, es decir, 3 temporadas de Mourinho. Unos 20 o 25 minutos más tarde, llegado el momento, el tiempo de los opinatrices en el partidazo, Jorge Javier Castaño volvió a recordar el anuncio de José Mourinho y volvió a incidir en el mismo punto.
Lo de Mourinho se sabía, 3 temporadas. No sé si se sabía que eran 3 temporadas. Sí. ¿Sí? Pues 3 Aquí se dijo, en la cadena COPE se anunció. 3 vale, temporadas. Pues 3 temporadas. Lo que no dijiste es que costaba 15 millones de euros. Eso no lo sabía. Se te pasó. Eso no lo dije. Bernardo Silva está prácticamente hecho. ¿Hasta cuándo seguirán recordando que ha habido que pagar 15 millones al Benfica para contratar a José Mourinho? Ahí dejo la pregunta que se contestará con el tiempo. Sobre Bernardo Silva. A Jorge Javier Castaño le extrañaba un fichaje como el del jugador portugués, por su edad. ¿Cuántos años tiene Bernardo Silva? 31. 31 cumple 32 en agosto. Chaval. Es raro que el Madrid fiche jugadores así en esa edad. Efectivamente, hasta ahora la política era fichar jóvenes o futbolistas que fueran una oportunidad de mercado, como por ejemplo Antonio Rüdiger. A Jorge Javier Castaño y a sus colegas se les escapa el concepto ese de la amortización de un fichaje, porque si tienes que pagar X cantidad, la tienes que amortizar a lo largo de los años. Y claro, cuanto mayor sea el futbolista, menos años de contrato, menos tiempo para amortizar lo que has pagado. Pero eso, ya digo, son conceptos que se les van de la mente porque no les cabe ni la más mínima duda como para caberles una idea. Esto supondría, por ejemplo, lo de Bernardo Silva, quiero decir, que según el partidazo de la cadena COPE, según Ciro López, Nico Paz no va a dejar el Como, no va a venir este verano al Real Madrid. Entiendo que Nico Paz no se viene, ¿no? Eso es lo que ha acelerado lo de Bernardo Silva. O sea, claro. Bernardo Silva hace un mes ya fue ofrecido al Real Madrid. El Real Madrid dijo que no porque había overbooking en el centro del campo. Había la intención de recuperar a Nico Paz y parece, la información que yo tengo es que Nico Paz le ha pedido al Real Madrid no volver este año y esperar un año más. Curiosamente, en Radio Apestosa de Noche, sobre Nico Paz, esto decía Edu Pidal. Nico Paz va a volver, seguro, vale, eso tenlo claro. Vale, por eso, ¿quién más me ha dicho que iba a volver? Hendrik, creo que no, pero otro centrocampista. No, tiene a Güler, tiene pues eso, lo que... Luego desarrollaremos más esto que estaban comentando en Radio Apestosa de Noche, porque ahora estamos en el partidazo de COPE con la idea del cambio del paradigma de los fichajes del Real Madrid. Esto decía Elías Israel. Me parece interesante lo que ha comentado Juanma, porque es una realidad y no tiene por qué ser malo, pero el Madrid está cambiando su política de fichajes. O sea, normal. Antes fichaba jóvenes jugadores. Acércate el micro también, por favor, Elías. Antes fichaba jóvenes jugadores, Antes fichaba jóvenes jugadores y ahora, pues si es Dumfries, es Konaté y es Bernardo Silva, pues es otro modelo distinto. Sí, pero según el trilero mayor del multiverso, dada la experiencia del verano pasado, carreras jóvenes, están buscando a Guardiol o a Calafiori. Claro. Central, Konaté, porque no les ha funcionado Hausen. Mediapuntas, no les ha funcionado, en teoría venía a jugar más Tantuono, Bernardo Silva. Veteranos que, como bien dice Elías, son futbolistas de rendimiento ya. Konaté, por ejemplo, que se haya marchado David Álava, eso al parecer no cuenta. En el lateral derecho, Dumfries, que ya no esté Dani Carvajal, tampoco. Que Bernardo Silva vaya a jugar de media punta, eso lo veremos. Pero no le vamos a estropear al trilero mayor del multiverso una buena teoría, claro. Os decía hace unos minutos que en general, y lo estamos escuchando,
la acogida a Bernardo Silva por parte de los grandes expertos en esto del fútbol había sido bastante positiva, pero también os decía que había habido algunas excepciones. Por ejemplo, un representante del panenquismo máximo, como es Guillermo Uzquiano. Esto decía en el partidazo de COPE. Y una cosa son jugadores de 27, 28 años y otra cosa es un jugador de 32 que lleva 12 temporadas en la élite. Es que Bernardo ha jugado 9 en el City y 3 antes en el Mónaco. A mí me parece que es un jugador un poco de vuelta. Es verdad que está siendo libre, no está mal para el Madrid. No, pero sí me ha sorprendido esta pelea de Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid por un jugador que parecía de salida del primer fútbol. De hecho, en Inglaterra se ha rumoreado hasta ahora que iba a ir al Galatasaray. Caramba, Uzquiano, esto lo podías haber dicho cuando el Barça iba detrás de Bernardo Silva o cuando parecía que estaba todo hecho con el Atlético de Madrid. Pero Jorge Javier Castaño tenía tal vez una explicación. ¿Quién le representa? Viene libre. Viene libre. Sí. Y Méndez tiene buena relación con el Barça. Exacto, y con el Madrid, eso es lo que creo que ha cambiado últimamente. Claro, Méndez le ha movido muy bien entre los tres, lo han contado muy bien en estas semanas y seguro que ha sacado la mejor tajada. A mí me parece no creo que sea el primero ni el único. Yo creo que va a venir más gente de Méndez al Madrid. Y sigamos con las pegas. Porque claro, ya sabéis, cuando se trata del Real Madrid, un fichaje de un futbolista no es para fortalecer el equipo, para tener más opciones. Un fichaje de un futbolista en el Real Madrid significa que otro se va al banquillo. Güler va a jugar poquito, ¿no? Ya tenemos el primer damnificado. Según Nicolásito Pertusato, va a ser el turco Arda Güler. Y Uzquiano decía esto. Ahora que hablabais de Güler, decía Manolo, Bernardo Mastantuono, claro, a todo lo pasado Mastantuono no ha salido bien. Pero por ejemplo el año pasado cuando no se renovaba Modric, se dijo que era para darle galones a Güler. Y yo creo que dentro de que ha sido una temporada irregular de Güler, ha crecido en el Madrid este año. Sí. Va a venir Bernardo, un jugador de 32 años, para volver, para tapar otra vez a Güler y volver a El Madrid no está para que crezcan jugadores, está para ganar títulos. No tiene que haber un once inamovible, hay que hacer rotaciones. Y cuando tienes futbolistas para hacer rotaciones, parece que lo que te dicen es que tiene que haber un once inamovible. Y hay muchos partidos, y es verdad, y la temporada es muy larga, y es verdad, pero eso en estos momentos, por supuesto, no lo tienen en cuenta. Además, los fichajes que ha hecho el Real Madrid, al trineo mayor del multiverso, podríamos decir que de alguna manera le convencen. Haz una encuesta. ¿Usted a quién prefiere? ¿A Bernardo o a Mastantuono? ¿Usted a quién prefiere? ¿A Hausen o a Konaté? ¿Usted a quién prefiere? ¿A Guardiol o a Carreras? Haz una encuesta entre los madridistas. Yo prefiero a Hausen que a Konaté. Pues muy bien, pero haz una encuesta entre los madridistas. Y además, Manolo, tú madridista no eres, David, ¿eh? No, porque los madridistas quieren otra cosa. ¿Verdad, Guillermo Uzquiano? Yo lo que creo es que el Madrid tiene que fichar jugadores que le hagan subir el nivel, como pueden ser Vitinha, o Joao Neves, o Lise, o Haaland. Eso es lo que de verdad ilusiona al madridismo después de 2 años en blanco. Pero no esos son inalcanzables. No Konaté, Dumfries y Bernardo Silva. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer un equipo con las necesidades cubiertas o queremos fichar cromos? Está claro que Uzquiano quiere cromos, pero él extiende su querencia, sus deseos a todo el madridismo. Si, como dice Nacho, solo llega un lateral izquierdo más y se queda como está, yo creo que el madridista se sentirá defraudado por no haber reforzado la plantilla más. Ya veis, para algunos, haga lo que haga el Real Madrid, siempre se va a equivocar. Y para terminar la sección y este paso que hemos hecho por el partidazo de la COPE, como no, los mensajes del sicario Arauz. Bernardo Silva es muy bueno, sí, pero tanto como un portento físico tampoco es. Bernardo Silva es el que menos me gustaba del City. Y vender a Víctor Muñoz, que es una bala y súper vertical, cuando no tenemos gente así, pues no me mola. Acabo de ver que Bernardo Silva solo se ha perdido 26 partidos por lesión desde el año 2014. Otro se quejaba, dice, como siga fichando el Madrid a jugadores de esa edad va a aparecer el Milan. 3 años de Mourinho, madre mía, qué larga se me puede hacer la vida. Están escuchando el radio de Richard Dis.
Nos vamos ahora, en este programa 3230 del radio, a Radio Apestosa de Noche. Fuego Amigo Serrano, en principio, parecía estar contento con el fichaje de Bernardo Silva. O tal vez, quizás, estaba contento en comparación con lo que, según él, ahora tiene el Real Madrid. Enamorarme a su edad no, pero creo que es un jugador que hay más talento en una uña de Bernardo Silva que en todos los Camavinga desde la Revolución Francesa. Es decir, es un jugador que al Madrid le va a venir bien porque entiende bien el juego, porque es capaz de darle pausa, porque es inteligente, porque al vestuario del Madrid le faltan padres de familia y le sobran chavales de 21 años. Así que en comparación con lo que hay, le gusta, pero... Yo creo que Bernardo Silva, sus 25 mejores partidos ya los ha jugado. ¿Qué ocurre? Que el Bernardo Silva, que va a llegar con 32 años al Madrid, le puede ser muy útil a Mourinho si lo dosifica e incluso para enseñar cosas del juego que no saben a algunos de los jóvenes. Edu Pidal planteó a los opinatrices de Guardia en Radio Apestosa de Noche cómo encajaría Bernardo Silva en el esquema que presumiblemente planteará Mourinho para el Real Madrid. Parece un gran futbolista. Llega gratis. Sí. Llega gratis, pero es una verdad. Una ficha buena. Sí, Me queda la duda. Ahora plantearé lo de la edad. Respecto al juego, hablaba Látigo, también para asegurarlo Esteban Ifrao. Lleva una temporada regular. Bueno, al margen de todo. ¿Cómo encaja si en el Madrid está prevista el regreso de Nico Paz, está Arda Güler en esas posiciones de la media punta y además tienes que encajar a los de arriba? Bellingham, Vinicius y Mbappé son insustituibles. Una temporada regular, decía Puñales Martínez sobre Bernardo Silva, la temporada que acaba de terminar en el Manchester City. Y claro, tal vez por eso... El Barcelona habló con Bernardo, llegaron a un acuerdo, él iba a venir por 2 temporadas, pero no era una prioridad. Y se lo hicieron ver, le dijeron, mira, nosotros tenemos que hacer hueco, tenemos que ver cómo acaba la plantilla, nos interesa, pero tienes que esperar un poco, tienes que esperar a que acabe el Mundial. Y el futbolista hizo unas declaraciones en las que decía, bueno, sí, esperaré, no voy a tomar una decisión precipitada, pero luego dijo, iré donde me quieran. Y ahí ya dejó claro que entendía que en el Barcelona era una especie de segundo plato, de segunda mesa. Pero volvamos a lo que planteaba Edu Pidal. ¿Cómo encajaría Bernardo Silva en el futuro Real Madrid? Esto decía Alberto López Frau. El tema de la posición es delicado porque él es un jugador de muchísimo talento que entiende el juego en muchas posiciones, pero si Mourinho te juega, por ejemplo, un 4-2-3-1, un doble pivote, yo no lo veo ahora ya en un doble pivote. Por ejemplo, a Bernardo, con 32 años y con el esfuerzo físico que tienes que hacer en una posición así. Me da la impresión de que López Frau no ha visto un partido esta temporada de Bernardo Silva, pero ni uno. Partiendo de una banda, en el Madrid es complicado jugar partiendo de una banda porque hay muchísima competencia, entonces me genera un poco de dudas cómo va a jugar Mourinho y qué posición podría tener mejor encaje, y luego lo que decía Látigo, ¿para cuántos partidos buenos está Bernardo a esa edad? En la Premier ha hecho 4 goles y 4 asistencias, porque lógicamente va a menos. Sin embargo, Demóstenes sí veía a Bernardo Silva en el Real Madrid jugando en un doble pivote. Te le veo jugando en ese doble pivote porque además es muy característico que los jugadores de adelante hacia atrás, en posiciones. De atrás hacia adelante es muy difícil, pero un jugador que adelante la posición, la experiencia siempre te hace a recorrer kilómetros de más calidad. Y creo que Bernardo Silva en ese doble pivote, por supuesto, para mí, mejor que Güler, mejor que Ceballos, por supuesto, mejor que Camavinga o Tchouaméni. Edu Pidal, en Radio Apestosa de Noche, se quejaba de cosas que había oído en los días precedentes y de cosas que había escuchado a cuenta del fichaje
de Bernardo Silva. Yo a algunas personas les escuchaba decir que Rodri era muy mayor para llegar al Madrid hace 15 días y ahora Bernardo Silva tiene la edad perfecta. No se trata de la edad medupidal, se trata de su rodilla. Se trata de que todavía tiene contrato con el Manchester City. Se trata de lo que habría que pagar por traspaso. Se trata del sueldo que tendría que cobrar como Balón de Oro en el Real Madrid. Se trata de todo eso, no solamente de la edad. Y aquí es cuando vino lo del famoso Nico Paz. Parece que va a volver Nico Paz. ¿Parece? Pues muchos prorríguenme. Vale. Nico Paz va a volver, seguro, vale, eso tenlo claro. Vale, por eso, ¿quién más me has dicho que iba a volver? Hendrik, creo que no, pero otro centrocampista. No, tiene a Güler, tiene pues eso, lo que... A Calicate Sapientísimo le gusta Bernardo Silva y no solo eso, es que siempre le ha gustado. Juega en la posición, ha jugado siempre en el último año lo de Rodri, o sea, el doble de pivote, Rodri-Bernardo, o yo creo que ha sido la media favorita de él. Evidentemente sus mejores días han pasado, pero es un tremendo profesional, no se lesiona nunca, digo esto tocando madera, y creo que además es un jugador muy versátil. Que además, dijo Calicate Sapientísimo, aunque no sea verdad, además llega gratis al Real Madrid. Creo que sería un buen fichaje y no viene como estrella, viene gratis porque creo que el Madrid está tieso. Calicate Sapientísimo cree que el Madrid está tieso. En cuanto a la edad, Edu Pidal le comparaba con otro futbolista que ha estado hasta hace poco en el Real Madrid. Luka Modric, que cuando ganó su segunda Champions en el 2016, en los primeros meses de Zidane, después de la destitución de Benítez, dijimos también que Modric había jugado ya sus mejores partidos, porque es natural decirlo de un jugador de 32 años. Con 33, Modric gana su cuarta Champions y su primer Balón de Oro. Por supuesto, a Fuego Amigo Serrano, este ejemplo no le valía. Te has sido a la excepción, te has sido el tío que con 40 años sigue jugando en el medio campo. Hombre, lo de la edad yo creo que influye también claro, a la hora de hacer... Y si el Madrid, en lugar de fichar a Bernardo Silva, anuncia el regreso de Toni Kroos, ese sí que tiene fútbol. Ese sí que se pone al lado de Tchouaméni y dice, la pelota para mí. Un último audio para terminar la sección, porque claro, todo esto depende de a lo que quiera jugar José Mourinho. A ver a qué quiere jugar el Madrid, porque no es lo mismo, Bernardo, rodearlo de jugadores que quieran tener la pelota, que el Madrid juega a dominarte. 4 delanteros. Exacto, y que tenga que hacer un retorno físico de 40 metros todas las jugadas porque juega con 3 arriba que no vuelven. Es que... Una última sección con lo que dijeron esta pasada madrugada en Radio Apestosa de Noche. A Demóstenes, los fichajes que está haciendo el Real Madrid le parecían interesantes y sobre todo lo que más le importaba era quién los estaba haciendo. Creo que este año el Real Madrid no está fichando, digamos, la directiva, es decir, el escaparate, está fichando rendimiento, y yo lo decía otro día, Konaté, Dumfries, creo que eran más necesarios que Haaland, primero porque donde jugaba, y este fichaje me parece que es un fichaje pues como esos, que va a mejorar seguramente el rendimiento de Madrid, que va a tener ese medio, o va a crear ese medio dominante, y a partir de crear un medio dominante que tú quieras hacia dónde va el partido, pues tus estrellas, y aquí metemos a Mbappé y metemos a Vinicius, podrán empezar a funcionar. Todo ello, y esto es un juego muy habitual entre los ciudadanos periodistas, en un 11 tipo, en el 11 que se supone que va a ser el 11 titular del Real Madrid. Falta alguno por llegar, claro, si no el 11 es muy sencillo, es Tren, Konaté, Hausen... No, de medio campo para arriba.
De medio campo para arriba, pues Bernardo, Tchouaméni. A la derecha Valverde, si llega Olise, Valverde va fuera, media punta Bellingham, izquierda Vinicius, arriba Mbappé, si son habas contadas. Yo creo que no. Solo te entra el compañero de Tchouaméni y si entra Olise sale Valverde a correr. Pues nada, ¿para qué vamos a contratar a un entrenador si las alineaciones se hacen solas? Y Caricato Sapientísimo advirtió de un terrible peligro. Y creo que no va a haber ningún jugador español en el equipo titular. Sí. Ni tan siquiera Dinghausen, a que Fuego Amigo Serrano nombró como posible titular en el centro de la defensa del Real Madrid, a quien, por cierto, yo no sé por qué, en Radio Pestosa de noche le tienen bastante ojeriza. A Dinghausen, quiero decir. Entre Rüdiger, Konaté y Hausen, ¿qué prefiere Mourinho? Rüdiger, Konaté. O Militao, Konaté. A Hausen no. No es del estilo de Mourinho. Depende cómo estén, cómo vuelva Rüdiger del Mundial, y ten en cuenta que Hausen tiene una ventaja, que es que empieza a trabajar el 13 de julio. Sí, pero tiene el primer día a Hausen una gran desventaja, Látigo, que no gana duelos individuales. Y eso bueno, claro, Mourinho, entonces pues lo mandará al Bournemouth de vuelta, claro. Pero bueno, Caramba, Demóstenes, un individuo que dijo que se había enterado de cómo jugaban los fichajes del Real Madrid buscándolo en YouTube, y ahora es todo un experto. Ha estado por debajo del nivel esperado, pero si quieres... Pero ha estado por debajo del nivel esperado porque vimos otro nivel antes. A mí me gustó mucho... ¿Dónde lo vimos? En la selección. En la selección, cuando apareció en la selección me gustó. En el Bournemouth no ganaba un duelo. En el Bournemouth no ganaba un duelo. Bueno, era el otro, de hecho, que pisa la Claro, exactamente. Qué raro, ¿verdad? Fuego Amigo Serrano. No es la primera vez que lo dice. Pero qué raro que de dos centrales que tenía el Bournemouth, el Madrid ficha uno y el bueno era el otro. Hay que decir de, por ejemplo, Dumfries. Sí. ¿Víctor Muñoz tendría sitio en el Real Madrid la próxima temporada? No. No lo tendría. En la plantilla podría tenerlo titular, ¿no? Ni lo va a tener Nico Paz, ni lo va a tener Brahim por mucha estrella mundial que seas, ni lo va a tener Arda Güler en cuanto venga un centrocampista, si al final no va a tener sitio ninguno. Ya está, pues fuera. Pues no fichamos a Víctor Muñoz y fichamos a Dumfries, que se ha perdido 20 partidos este año por el mismo. Pero tú lo querrías a Víctor Muñoz, entonces, Látigo. Sí, porque creo que con la evolución y siendo diestro puede acabar siendo lo que ha sido Marcos Llorente, lo que ha sido Juan Fran o lo que ha sido Lucas Vázquez. Víctor Muñoz, como se dice que el Madrid no va a ejercer ninguna opción de comprar al futbolista, que se va a ir al Newcastle, pues a Fuego Amigo Serrano le encanta. Al placer de casa ajena le encanta. Y expresaba este deseo. Ojalá se recupere para el Mundial y sea el agitador, y luego se tiren de los pelos cuando esté en el Newcastle. Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita el radio.es y dona. For a long time. I fell in love with that house, so I did. At least I had a place to live, right? Anyway, this song is for that ugly house, and it's called The Ugliest House on the Block. Para terminar el programa de hoy, esta edición 3230 de radio, vayamos con un par de secciones dedicadas a lo que se comentó en A Diario. En Radio Torino, por ejemplo, Raúl Fuentes habló de Bernardo Silva, del interés del Atlético de Madrid, del interés del Barça, de los lazos que unen al portugués con Cataluña. El Cholo Simeone ha mantenido conversaciones en plural con el jugador para decirle, oye, que tú vas a ser aquí punta de lanza del proyecto, se ha ido Antoine Griezmann, ya sé que no juegas de lo mismo, pero vamos, que le convenció.
cuando estuvo a punto de dar el paso, apareció el Barça y luego, claro, Bernardo Silva tiene una relación especial también con Cataluña, con la Costa Brava, por un tema de lazos familiares. Evidentemente el Barça también le gusta. Sí, el Barça le gusta, pero parece ser que va a fichar por el Real Madrid. En todo ello ha aparecido Mourinho en Madrid y han dado el sorpaso y un giro de guión a este asunto, ¿no? Y ahora parece que va a defender la camiseta del Real Madrid con un contrato de 2 años más uno opcional. Por supuesto, esto último no afecta para nada en el juicio de Raúl Fuentes sobre Bernardo Silva. Que el Barça le quisiese y que le ha dicho que no. Por supuesto, repito, no afecta para nada a esta opinión que sobre el jugador portugués expresó esta mañana Raúl Fuentes en A Diario. A mí el jugador siempre me ha gustado, con pelota y sin pelota. Creo que es un futbolista de los que hace equipo, que presiona, pero es cierto que, por ejemplo, en esta última temporada yo ya he visto a Bernardo Silva en un escalón inferior al que hemos visto en los años más dorados del Manchester City. Por lo tanto, no sé qué decirte. No sé si será en el Madrid una moneda al aire, exactamente no sé para qué función le quiere José Mourinho. Tengo bastantes interrogantes en cómo saldrá el matrimonio Madrid-Bernardo Silva-Real Madrid. Al menos Bernardo Silva, según contaba Carlos Vicente Gómez, tiene el visto bueno, la aprobación de los 3 que ahora mandan en el Madrid. 3 que son estos. Fichaje que de momento estaría aceptado por los 3 puntales de decisión del equipo. Uno, Florentino Pérez, que llega además yo imagino con ganas de agradar después de revalidarse en las elecciones. Otro, Kylian Mbappé, que también manda bastante y que es bastante amigo de Bernardo desde su etapa en el Mónaco de ambos. Y otro de José Mourinho, quien ya demostró en su primera etapa que no le pesa para nada portuguesizar, o como se diga el equipo. Esto puede ser terrible. En lugar de españolizar el Madrid, llenarlo de portugueses, porque ahora hay una barbaridad de ellos en la primera plantilla del Real Madrid. Y Bernardo Silva, bueno, está bien, pero para la cabalística el Madrid necesita otro futbolista. ¿No sería más necesario quizás al actual Madrid la figura de un Rodri que la de un Bernardo Silva? Hombre, queda mucho mercado, ¿no? O sea, hay que decir que estoy totalmente de acuerdo, pero... ¿Y tú crees que van a fichar a los dos? No, yo creo que Rodri, en cuanto él eligió el camino de una candidatura, perdió su oportunidad de una posible llegada al Real Madrid. No sé, quizás teniendo a Aurelian Tchouaméni sea más necesario un Bernardo Silva que un Rodrigo Hernández. Además, fijaos, con el fichaje de Bernardo Silva, el Real Madrid casi ha batido un récord. Viendo el perfil de jugadores que están llegando, Rodri es perfecto. Claro, o sea, viendo que Florentino acaba de batir su récord en el jugador número 95 de su etapa como presidente, ha fichado al segundo más viejo de la historia, es decir, a un jugador que solo es 3 meses más joven que Ricardo Carvalho, que llegó al Madrid con 32 y cumple en abril. Él va a llegar con 32 y cumple en agosto. Esto es histórico, es un fichaje que por edad jamás... O sea, a Florentino se le abren las carnes de pensar que tiene que fichar tíos mayores de 30 años. Y sí, todo muy bien. Un gran futbolista, pero ya sabéis lo que pasa siempre con el Real Madrid. Que los jugadores llegan demasiado tarde. Y llegan como llegan porque el Madrid no tiene un chavo. No pasa nada por fichar un jugador de 32 años. Lo que sí creo que este chico ahora mismo llega 2 o 3 años tarde al Real Madrid. Este fichaje, el de Bernardo Silva, era con 27. Entonces, claro, sí, exacto. Cuando costaba 150 millones y no te lo vendía el City. Claro, es el problema, que el Madrid no está comprando lo que quiere, está comprando lo que puede.
Escuchábamos antes a Nicodesito Pertursato y también a Guillermo Uzquiano en el partidazo de COPE los problemas que podría acarrear Bernardo Silva por su llegada a jugadores como Arda Güler. En A Diario esta mañana esta pregunta planteaba Raúl Fuentes. Pero, por ejemplo, ¿a quién sienta Bernardo Silva? ¿A Güler? Sí, al que juega en la de Tchouaméni, claro. Sí. No, la pregunta es ¿dónde va a jugar? ¿Va a jugar en la base? ¿Va a jugar en la creación? ¿Va a jugar en la tercera? ¿A quién va a sentar? ¿Dónde va a jugar? Esto respondía Fuego Amigo Serrano. Por delante no cabe gente. Si por delante ya tienes que colocar a Bellingham, Vinicius y Mbappé, y si viene alguien por la derecha... Está jugando en la base esta última temporada. Claro, con los años tú te alejas del área, no te acercas. O sea, Bernardo Silva era un mediapunta hace 6 años. Pero ¿tú eso lo ves bien, Látigo? No, pero es el único sitio donde le puedes encajar y es el sitio donde el Madrid necesita un futbolista. Y es el sitio donde ha jugado durante esta última campaña. Claro, un mediapunta teniendo a Bellingham no necesitas. Pero es que en el City la pasada temporada, y ahí tenía razón la cabalística, Bernardo Silva no ha jugado de media punta, pero ¿qué más da? Lo de que juega de media punta quizás sirva para contraponerle a otro futbolista, en este caso a Jude Bellingham. Iba a decirlo la sección de Chito de Factos, pero me voy a callar. Pero muy buena. La voy a decir. Bernardo Silva hoy es mejor que Bellingham. Facto. Pues eso, pues vendamos a Bellingham en el mercado, que nos van a dar más de lo que nos cuesta Bernardo Silva, que será solo diluir la prima en el contrato y ya está. Pero lo digo de verdad, porque Bellingham a mí me genera muchas dudas de que no sé dónde ponerlo. Javier Amaro se pasó la pasada temporada diciendo exactamente esto mismo. Y claro, el problema de Jude Bellingham es que lo que quiere hacer y lo que debería hacer son dos cosas muy distintas para Fuego Amigo Serrano. ¿Qué es lo que quiere? Meter sus golitos y abrir los brazos. Él lo que no quiere es que le pongas a la de medio centro a currar. No es precisamente Jude Bellingham un futbolista, Fuego Amigo Serrano, al que se le pueda acusar de escaquearse y de no trabajar en ataque y, por supuesto, también en defensa. Pero todavía quedan, se supone, cosas que redondear en el equipo, fichajes que hacer, y para eso hace falta dinero. ¿Cuánto tiempo o cuánto dinero va a poder invertir el Real Madrid en este proyecto, no? De momento poco. Por eso, porque si tú quieres hacer un equipo ganador y no tienes dinero, bueno, o sea, pues se te va a quedar en la 150 millones tiene. No es dinero para que son los que ofreció al Atlético de Madrid. No es dinero ganador, no es dinero para un equipo ganador eso. Para todas las cosas que tiene que hacer el Real Madrid para ser un equipo competitivo, no es dinero. Es que 150 millones se te va en un buen lateral izquierdo, en un central y nada más. La cabalística ponía en duda la oferta de los 150 millones por Julián Álvarez y Fuego Amigo Serrano, y con esto terminamos. Él habría hecho la oferta por otro futbolista distinto del Atlético de Madrid. No por Julián Álvarez, sino por este. Yo hubiera entendido los 150 millones por Pablo Barrio. Hombre, claro. Lo hubiera entendido mucho más. Sabes de fútbol, hombre, claro. Pero no, sabiendo que te van a decir que no igualmente, pero dices, coño, por lo menos hago la oferta por el que necesito, no por el que no necesito. Por Pablo Barrios, por supuesto, que además tendría un factor añadido para el escándalo y el vilipendio por parte de los ciudadanos periodistas, que estuvo en la cantera del Real Madrid durante 6 años. A mí me parece que tácticamente Ancelotti aporta 0 cosas en relación, por ejemplo, a la Juve de Trapattoni. Me echaron droga en el Colacao. El radio de Richard Dis.
Terminamos aquí el radio por hoy, terminamos la edición 3230 y como es viernes, se acaba el programa también por esta semana. No volverá, si no sucede nada raro, como os digo siempre, en este fin de semana, no volverá hasta el próximo lunes 15 de junio. Por lo que se refiere a la música, otro concierto de estos que estoy consiguiendo, celebrados en el Capitol Theatre de Port Chester, en Nueva York. En este caso se trata de un concierto de Beth Hart el 21 de julio del año 2018. Y como os decía en la introducción, @MazuelaJorge, por su cumpleaños me había pedido un tema de título Take Five, compuesto por un saxofonista de nombre Paul Desmond y que estuvo durante muchos años en el cuarteto de jazz de Dave Brubeck. Concretamente estuvo desde 1951 hasta 1967. La versión de Take Five que estamos escuchando ahora pertenece a una actuación del Dave Brubeck Quartet en el North Sea Jazz Festival celebrado en La Haya el 9 de julio del año 2004. Los componentes del cuarteto, además de Brubeck, que toca el piano, eran Bobby Militello, el saxo alto y la flauta, Michael Moore, el bajo, y Randy Jones, la batería. Nada más. Con esto de que ha empezado el Mundial, no sé qué voy a hacer de aquí al próximo 10 de julio, que será el último programa de la 14ª temporada, pero ya me las apañaré. Algo buscaré para hacer. Como siempre digo, si seguí haciendo el programa durante la pandemia, algo encontraré para no aburrirme y aburriros mucho hasta el día 10 de julio. Que paséis un buen fin de semana, que seáis muy felices, que disfrutéis a tope de la vida y por favor tened cuidado.
Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. Bueno, David lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que lo recuerde y se fue a segunda.